Hola, hola. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por haber venido. Gracias Hernán, Alicia, Rubén, Ariel, a todos por la invitación, a los sponsors y al colegio por siempre abrirnos las puertas. Bueno, mi nombre es Guido Ibarmaino, fundé mi estudio en el 2016. Es un estudio pequeño que tengo en Villa Constitución y acá en Rosario. Trabajamos, la mayoría de los trabajos que hacemos los realizamos a través de clientes particulares que nos encargan el proyecto y la dirección de obra. Y en los últimos 2 años me planteé como un nuevo desafío poder desarrollar mis propios proyectos, es decir, eligiendo el lote, haciendo el proyecto, ejecutándolo y administrándolo. Nací y me crié en Villa Constitución. Es una ciudad que está a 60 kilómetros de Rosario, al sudeste de la provincia de Santa Fe. Es una ciudad que, por su cercanía al río, ha sido una ciudad portuaria, industrial y ferroviaria. Recuerdo mi infancia en una ciudad de escala pequeña, un paisaje urbano de planta baja y de un piso, como mucho, donde era de crecimiento lento, una arquitectura muy tradicional, muy relativamente sencilla y materiales también muy particulares. Como todos podemos saber, algunos de los que estamos acá, la infancia en una ciudad de 50.000 habitantes era un espacio donde la calle era una continuidad de la vida cotidiana. Nos conocíamos entre todos, los encuentros que teníamos en el barrio, en la calle, en la plaza, el andar en bicicleta, el compartir con mucha gente. Pero lo que más me llamó la atención y me ha quedado es en la casa de mis viejos y la de mis amigos, cómo teníamos un modo de vida que la verdad que disfrutábamos mucho. Eran casas donde las puertas estaban siempre abiertas, ingresábamos por los portones, por las casas, que eso nos permitía una libertad absoluta. La calle, la vereda, el patio, el interior de la casa era un espacio único que nos hacía sentir de una manera muy, muy emotiva, de muchos encuentros, muchos vínculos, asados en las galerías. Eran espacios que la verdad que disfrutábamos de una manera muy, muy agradable. Cuando me vengo a estudiar a Rosario, llego acá a esta ciudad con un montón de atracciones culturales. Vengo a vivir con mis hermanos a un departamento. Ahí me doy cuenta que había otra manera de habitar. Ahí empiezo a darme cuenta que lo que para mí eran otro tipo de espacios ya era un mundo totalmente diferente. Caemos en un espacio donde paredes blancas, techo blanco, un mueble y una ventana era el lugar donde teníamos para habitar. La expansión de esa casa, de ese departamento, era un balcón de 1 metro por 4, donde nosotros queríamos sacar una mesa y no teníamos espacio absolutamente para nada. Y eso me llevó a reflexionar de muchas formas de qué distinta era esa forma de habitar a la que yo había imaginado sin reflexionar de arquitectura en su momento. Cuando retomo a Villa Constitución, mis viejos son arquitectos, llego a dar mis primeros pasos a la ciudad, me empiezan a contratar parejas jóvenes para que les haga el proyecto de sus casas. Ahí me doy cuenta que la ciudad estaba completamente transformada. Había loteos nuevos, completamente en las afueras, sin conexión con el área central. Me doy cuenta que había mucha inseguridad, aparecen los primeros edificios en altura, una forma totalmente distinta de habitar. Y me empieza a llamar mucho la atención porque digo, cómo esa ciudad había cambiado tanto a lo que yo tenía en mi pasado. Y a raíz de escuchar estos clientes que me venían también con esa misma problemática, yo empiezo a pensar cuál era para mí esa manera que para mí había sido muy, muy agradable de habitar.
ahí es donde empiezo a imaginar un tipo de arquitectura que con el entorno pueda estar completamente en diálogo, como a través de una materialidad como el ladrillo nos pueda transmitir una sensación más de identidad del lugar, este espacio que empezamos a proyectar entre la calle, entre el interior, esta vinculación que tanto nosotros disfrutábamos de que salíamos, volvíamos, era algo de césped, algo de hormigón, algo de ladrillo, estos espacios de transición que tan bien en su momento a nosotros nos hacíamos. Este espacio, por ejemplo, como al ingresar a la casa, ese nene que estaba en el triciclo, que me llevaba mucho a la infancia, al modo de vida que teníamos, la casa completamente abierta, obviamente que teniendo en cuenta muchos problemas que estaba atravesando la ciudad en cuanto a la inseguridad. También tener en cuenta el resolver cómo eso de estar comedor que la gente quería, por ejemplo, una casa donde tenga una correcta iluminación natural, que esté vinculado con los patios, cómo recuperar todos esos ambientes. Las relaciones con el exterior, cómo a través de un elemento permeable que nos permita, a través de ese elemento de madera, poder vincularnos con el exterior. Bueno, ahí la materialidad. En este también, tener en cuenta cómo nos posicionamos en el terreno. Villa Constitución es una ciudad donde los loteos son tradicionales, no hay retiros, no hay barrios cerrados, son todos barrios sobre la calle, donde hay que tener mucho en cuenta cómo es el ingreso de luz, volver a tener la presencia del patio, volver a ganar iluminación, sombra, que creemos que todos esos elementos que son parte del espacio son los que nos van a llenar de experiencias, de momentos, el pisar el hormigón caliente, el pisar el pasto, el sentir el olor a humedad. Creo que esos son los elementos que nos van a hacer rico cada uno de los espacios. Volver a las galerías, separarnos de la medianera, tener en cuenta que al no haber retiros podemos tener un gran volumen en la medianera que nos va a generar sombra. Entonces nosotros, ¿cómo debemos operar esa situación? Mediante un receso, ganar esos espacios, ganar muros exteriores. Este era un ejemplo que nos contrataron para poder hacer un departamento en una planta alta y en la planta baja alquiler de cocheras y depósito. Entonces ahí es cuando viene un poco lo que nos había sucedido cuando llegamos a esta ciudad y era cómo poder destinar una vivienda con un espacio que sea completamente agradable. Entonces ahí es cuando empezamos a operar, trabajando con un volumen que pueda ser amigable con el entorno, pensar en cómo podía llegar a ser esa expansión de la casa, ver cómo esa materialidad que por fuera era ladrillo, por dentro también ladrillo, tratar de llevarla a lo más terrenal posible, espacios totalmente integrados, con esas aberturas de piso a techo. No dejaba de ser un departamento en planta alta, pero queríamos tratar de darle un tipo de característica totalmente distinta. Entonces, además de tener ese balcón sobre la calle, dijimos, ¿por qué no utilizamos esa terraza, ese cielo que tenemos en planta alta, que lo tenemos totalmente abandonado? Y le empezamos a dar un juego, un dinamismo a esta obra que parecía algo totalmente estático. Entonces le planteo colocar una escalera y acceder a una terraza donde en esa terraza puedan suceder realmente esas cosas que tan bien nos hacíamos, que era tener un parrillero, una galería, una terraza, el poder disfrutar realmente de esos espacios exteriores. Obviamente que controlando el viento, ver qué queríamos ver, tampoco teníamos un paisaje tan agradable, entonces teníamos que controlar un poco hacia dónde nos abríamos con esas visuales, pero lo que más queríamos lograr es que esa terraza tenga vida, tenga dinamismo, tenga un espacio de reunión, de vida como primer medida. Y después, cuando pasamos a este proyecto de viviendas que desarrollamos, que lo estamos terminando, es un proyecto que como primer motivo lo que planteo es tratar de hacer algo de una escala baja, siempre tratando de ser amigable con el entorno. Volvemos un poco a esta vereda que se mete dentro del proyecto, que genera espacios de encuentro, un pasillo, una escalera, vegetación,
luz, todos estos elementos que realmente nos hacían tan bien, cómo poder volcarlos dentro de un proyecto en el que van a vivir que hay 4 departamentos, que hay cocheras, que hay gente que empieza cada uno a tener su propia costumbre, pero bajo un proyecto que traten de poder identificarse. Separamos volúmenes, tratamos que no sea algo tan sólido, generamos estos caminos que se van metiendo entre la naturaleza. Las expansiones interiores, no queríamos balcones comunes, queríamos una expansión más de una terraza, a cielo abierto, un parrillero, lo mismo en planta baja, apuntar a que el sol pueda entrar de una manera muy linda. Volvemos a la idea de este parrillero, de esos elementos que tanto nos ataban. Volvemos a trabajar con las otras unidades de la misma manera, estas terrazas también vinculadas entre sí, tratando de lograr una independencia y un vínculo a la vez. Y es un poco esto, tratar como nosotros, como arquitectos, tenemos deseos, tenemos egos de poder construir, pero creo que también tenemos una herramienta que es muy importante, que es la de transformar la vida de la gente. Gracias.